Hi, my name is Aleck Cartwright. I'm the Dean of the College of Communication for the University of the Nations. Hola, mi nombre es Aleck Cartwright, soy el decano de la Facultad de Comunicaciones para la Universidad de las Naciones. This afternoon we're happy to be with you. We're going to be talking about grading and assessment and evaluation. Es un placer estar con ustedes esta tarde y esta tarde vamos a estar hablando de evaluaciones y cómo calificar. So most kind of second level university style education is about eliminating most of the students. Muchas veces el sistema tradicional de educación se trata de eliminar a los estudiantes. What we hope to do is isolate the best of the best and leave all the rest. Lo que estamos buscando es tener a este top porcentaje de la clase y luego eliminar al resto. So we spend time with the most talented students, the most intelligent students, and not a lot of care for most of the other student body. Pasamos mucho tiempo dándole nuestro tiempo a estos talentos, y no le damos mucho tiempo al resto de los estudiantes. As a result, many of us come into our education or into YWAM and into the University of the Nations with a lot of educational wounding. Y como resultado, muchos de nosotros venimos a Jukumo, venimos a la Universidad de las Naciones con estas heridas emocionales. It's not a biblical way of doing healthy and godly education. Y no es una manera saludable o bíblica de hacer educación. So I'm from Africa and I'm very familiar with seeing lions and how they hunt. Yo soy de África y estoy muy familiarizado con lo que es leones y cómo cazan. And what happens is the lion is constantly looking for the weakest in the herd. Y lo que pasa es que el león está constantemente buscando por el más débil en la manada. The smallest of the animals, the weakest. El más pequeño de los animales, el más débil. And if you're sick and you're part of the herd, you'll straggle behind and you'll be left behind, and that's who the lion focuses in on. Y si estás enfermo y sos parte de la manada, obviamente te vas a quedar atrás y el león se va a enfocar en ti. It's kind of a brutal way of seeing the power of nature. Y es una manera bien brutal de ver el poder de la naturaleza. And what we hope to do in the University of the Nations is travel with each student and understand the capacity of each student and God's plans and purposes for each person. Lo que estamos esperando hacer en la Universidad de las Naciones es entender y trabajar con cada estudiante y con el propósito que Dios les ha dado en sus vidas. In this way, we hope that our education is more holistic and more caring and more nurturing of every individual called by God. De esta manera estamos buscando tener una educación más integral para cada individuo que Dios ha llamado. So the goal is to integrate into a community a lifestyle of learning. La meta es integrar un estilo de vida de aprendizaje And to nurture each individual into the calling of God upon their lives. y nutrir a cada individuo para el llamado de Dios a sus vidas. So I read an article recently about this lady who went on a bus tour in Iceland. Y recientemente leí un artículo de esta señora que fue en un guía turístico en Islandia. So on this bus tour, everybody gets on this big bus together and they travel from one destination to the next as they follow the itinerary. Entonces, siguiendo el itinerario, todos se suben a este autobús y van de un lugar a otro. And at each stop, they are expecting to see some wonderful things that they can learn about. Y en cada parada están esperando aprender o ver cosas maravillosas y aprender. Perhaps they want to take their selfies in front of the volcano. Y tomarse selfies enfrente del volcán. And so at each stop, they file off the bus, they get to go to the restroom and freshen up. Y en cada parada ellos van al baño, se refrescan. They can walk into the forest and take photos, or they can walk around the volcano together. Pueden caminar por el bosque, pueden caminar por el volcán, hacer todo juntos. After a certain amount of time, they're called back by the tour operator and the bus driver, and they board the bus again and continue to the next Y luego destination. de cierto tiempo vuelven al bus cuando los llama el guía turístico y van al siguiente destino. So an interesting thing happened at one of the stops. Y algo bien interesante pasó en alguna de las paradas. The one lady decided to get off the bus, and she thought, I'm going to go and do my hair, and she put on makeup and she changed her clothes. Esta señora decidió ir al baño y me voy a arreglar el pelo, me voy a cambiar de ropa, me voy a maquillar. She wants to look her best for the selfie she's going to take to send home. Se está preparando para salir bonita en la selfie que va a mandar a su casa. So after that, she goes out to the volcano, takes the photos she wants to take, Entonces ella sube al volcán, se toma las fotos que quiere tomar. and then it comes time for everybody to board the bus again. We're moving to the next location. Y ahora es ya tiempo para que todo el mundo vuelva al autobús y vamos al siguiente destino. Everybody gets back on the bus. Todo el mundo se sube al bus. She takes her seat, Ella toma su asiento
And the bus driver and the tour operator are looking around the bus with very confused faces. Y el conductor y el guía turístico están viendo a lo largo de todo el autobús con estas caras de confusión. They quickly realize someone is missing. Y rápidamente se dan cuenta de que alguien falta. This is a big problem. You don't move to the next location if someone is missing on your tour. Y esto es un problema porque no te puedes mover del lugar si alguien está faltando. So they chat together quietly, and then they have to inform the whole bus, there's a lady missing. Entonces están hablando entre ellos así calladamente y luego tienen que informarle a todo el autobús que está esta dama desaparecida. Every person on the bus is given a personal description of what this lady looks like because now we need to search for her. Y a cada persona del autobús se le está dando una descripción detallada de esta persona porque la tienen que ir a buscar. So each person in the tour are paired up, so you're off to search for this lady together. Entonces arman parejas y cada persona va a buscar a la desaparecida. It's about 3 p.m. on a Saturday afternoon, Son las 3 de la tarde en una tarde de sábado. and the search will not end until we find her. Y la búsqueda no se termina hasta que encontremos a esta persona. And so this lady is walking, and she's yelling out this lady's name. Entonces, esta dama va caminando y va gritando el nombre de la persona desaparecida. You'll find out why, but the article doesn't say her name. Y van a descubrir por qué, pero el artículo no menciona el nombre de la persona. But let's call the lady Anne. Llamémosla Anne. And so this lady is yelling out, Anne, Anne, all the way through the forest. Entonces, esta señora está gritando Anne, Anne por todo el bosque. And at some point she thinks to herself, wow, that's my name. Y en cierto momento ella se da cuenta, hey, yo me llamo así. And what it does in her heart is it gives her just this deep desire to find her because she can identify with this poor lady that's lost. Y lo que le sucede en ese momento es que hay un profundo deseo de su corazón de encontrarla porque se siente identificada. Hey, nos llamamos igual. She also rereads through the description of what this lady looks like. Y vuelve a leer la descripción de cómo se ve esta persona desaparecida. And as she reads through the description, a doubt starts to come into the back of her mind where she goes, wow, this description is so close to how I look. Y mientras está leyendo la descripción nuevamente, esta duda entra en su cabeza y dice, hey, pero se parece, esto suena como si fuera yo. It's getting dark at this point. A este momento se está volviendo oscuro And the police are called because now we need professionals to join the search. y llaman a la policía porque necesitamos profesionales que vengan a buscar. So now the whole tour is involved in the search, and now we've called the police, and they're also involved in the search. Ahora, toda la gente del tour está involucrada y también la policía está involucrada en la búsqueda. And as this poor lady is walking around, she's thinking more and more about, oh goodness, what if it's me we're looking for? Y esta señora empieza a preguntarse, ay Dios mío, pero ¿y qué si me están buscando a mí? What if I'm spending hours looking for myself? ¿Qué pasa si estamos pasando horas buscándome a mí? At some point, she must have thought, well, maybe I could hide behind this bush and then just jump out and go, oh, you found me, I'm here, I'm here. Y hasta empezó a pensar, bueno, tal vez me puedo esconder detrás de este arbusto y grita, hey, ya me encontraron, aquí estoy. But then she looks at the neighbor on this side searching and this side, and she realizes they've seen her, she can't pretend. Pero luego se da cuenta y ve a su vecino de este lado y ve al vecino del otro lado como, no puedo fingir. So she works up courage to go to the bus driver and the tour operator and say, listen, I don't know. Y se arma de valor para ir a donde el chofer y donde el guía turístico y les dice, But it might be me we've been looking for. yo no sé, pero yo creo que es a mí a la que están buscando. And in fact, I've been here all this time looking for myself. Y yo he estado aquí todo este tiempo buscándome a mí misma. Sure enough, as soon as she went to the bus driver and tour operator, they said, oh, it is you we've been looking for. Y se acerca al chofer y al guía turístico y le dice, sí, es a usted que la hemos estado buscando. This is such a human situation to be in. Y es algo tan humano, una situación tan humana. In fact, it could happen to any one of us. De hecho, nos podría pasar a cualquiera. And yet you also feel so dumb and so silly. Y también se siente uno tan bobo, tan tonto. And so they had to call the police chief over and explain to him, this lady has been in the searching for herself this whole time. Así que básicamente tienen que llamar al jefe de la policía, explicarle, esta señora es la que estábamos buscando, pero ha estado aquí todo el tiempo. I thought about how powerful this story is. Y yo me puse a pensar en lo poderosa que es esta historia. Because unless there's evaluation and assessment and grading of how much we are changing, we don't even realize we've changed. Porque a menos que haya una valoración,
una calificación y una evaluación de cuánto hemos cambiado, no nos vamos a dar cuenta de ese cambio. So we've all had periods of our lives, maybe a year at a time, where we felt like really nothing was happening. I don't know if I'm growing at all. Y no sé si les ha pasado, pero a veces tenemos un año o años en nuestra vida donde tenemos esta sensación de que nada está pasando, no estoy creciendo. And then at other times, the Holy Spirit can do a deep work in my life just in one worship session over 45 minutes. Y luego en una sesión de 45 minutos el Espíritu Santo puede hacer un trabajo profundo en mi corazón y cambiarme. What we hope to do is not get lost in the midst of great change or slow change. Lo que estamos queriendo buscar es no quedarnos o no perdernos entre el gran cambio y el pequeño cambio. Because the Holy Spirit is at work in our lives through every circumstance and situation we go through. Porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas en cada situación que estamos viviendo. So when we think of the bus driver and the tour operator, Por ejemplo, si pensamos en el guía turístico y en el chofer, they have kind of the same role as a school leader and staff on a school. tienen un rol bastante parecido a los líderes de la escuela y al personal de una escuela. They're responsible for the whole tour, Son responsables por todo el tour, the safety of the bus, the safety of each passenger. la seguridad del autobús, la seguridad de cada pasajero. They need to be aware of where people are at. Tienen que estar conscientes de dónde están las personas. If there is change, both slow change and very quick change, they should be acknowledging and being aware of that. Si hay cambios rápidos, cambios lentos, tienen que estar conscientes de esto. They made a big mistake in this article Y cometieron un gran error en este artículo, because they didn't even bother to count how many people were on the bus. porque ni siquiera se tomaron el tiempo para contar el número de personas que estaban en el autobús. If they had counted, they could have solved the problem right at the beginning Si hubieran contado, hubieran resuelto el problema desde el principio and saved her from a lot of embarrassment. y salvarse de un montón de vergüenza. But in our schools, in the University of the Nations, Pero en nuestras escuelas, en la Universidad de las Naciones, and indeed in shorter 2-week seminars or even extension studies, hablando de seminarios de 2 semanas o seminarios extendidos, our goal as school leaders and staff is to really nurture and grow the students, nuestra meta como personal es nutrir al estudiante, to be aware of their history, of their own personal story, estar conscientes de su historia personal, to create a safe environment for learning, crear un ambiente seguro para el aprendizaje, lots of opportunities for asking questions. muchas oportunidades para hacer preguntas. So the idea is to encourage an inquisitive mind. La idea es animar a una mente inquisitiva. So we should be aware of cultural things that happen. Entonces tenemos que estar conscientes de que hay situaciones culturales que están pasando. Sometimes it might be frowned upon for a woman to raise her hand and ask a question. Algunas veces puede ser difícil para una mujer levantar la mano y hacer una pregunta. But we need to find a way for everybody to have these questions and have these questions answered. Pero tenemos que buscar una manera en que todo el mundo que tenga estas preguntas consiga respuestas para sus preguntas. If someone asks a question, they need to not be shut down. They should be encouraged. There are no bad questions. Si alguien hace una pregunta, no tiene uno por qué cerrarles la puerta. Estamos animando, no hay preguntas que sean malas. So part of this process is creating this really safe environment for everybody on our bus, learning with us. Parte de este proceso es crear un ambiente seguro para todo el mundo que se sube en nuestro autobús. And what grading and assessment and evaluation does for us is create a safe space for us to be able to give feedback to one another. Y lo que hace este proceso de evaluación y calificación es darnos un proceso de retroalimentación unos a los otros. And the feedback is helpful for everybody involved. Y retroalimentación involucra a todas las partes que están involucradas. I need to be able to inquire of the students, are they learning? Are the assignments helping them? Are they developing? Is there something we could change to make it more effective? Yo le puedo preguntar al estudiante, ¿estás entendiendo esto? ¿Estamos haciéndolo claro? ¿Están entendiendo las tareas? ¿Cómo podemos ayudarlos? I should ask them, how am I doing? Am I Y- communicating effectively? Y les puedo preguntar a ellos, ¿cómo estoy haciéndolo yo? ¿Me estoy comunicando con efectividad? Are there ways for me to improve the curriculum and the school and the speakers? ¿Cómo puedo mejorar el currículum de la escuela, los oradores que están viniendo? So there's a lot of humility within this process. Hay un montón de humildad en este proceso. The other wonderful thing that we see, even in the creation account with God, Y lo otro maravilloso que podemos ver aún en la creación con Dios is He has a sequence of events. es que tiene una secuencia de eventos.
He knows what needs to come first, and he layers that truth, and then more truth, and more understanding and wisdom. Él tiene estas capas, él sabe lo que tiene que ir primero y luego la otra capa y la otra capa, todo en sabiduría. And then what's wonderful is he evaluates his work. Y lo que es más increíble es que él está evaluando su trabajo. So he comes to the end of each stage of creation and he goes, is it good? Yes, it's good. Y a cada vez que él termina un día, lo oímos diciendo, ¿esta está bien? Sí, esto es bueno. And once he's satisfied, then he moves on to create the next foundational piece. Y una vez que él está satisfecho, él procede a crear la siguiente pieza. Finally, he creates us in his image and he says, it's very good. Finalmente, él nos crea a nosotros y dice, esto es realmente bueno. From that point onwards, he invites us to be part of the story, Y a partir de ese momento, él nos invita a volvernos parte de la historia, to co-labor with him, a colaborar con él, to tend to the garden, to name the animals, to spread the garden to the whole earth. a cuidar el jardín, a nombrar a los animales y a multiplicar el jardín en toda la tierra. And just like he evaluated himself, he calls us to do the same. Y así como él se evaluó a sí mismo, él nos llama a evaluarnos a nosotros. So some of that is just checking off, have I done this? Did I do it right? Did I do it in the right order? Is the sequencing good? Parte de eso es solo tener una lista para que puedas chequear, ¿lo he hecho bien? ¿Estoy haciendo bien esta tarea? The more we think about this, the safer our education becomes. Y mientras más pensamos en esto, más segura se vuelve nuestra educación. So evaluation needs to happen early and often along the way. La evaluación necesita estar en las primeras etapas, pero también a lo largo del proceso. It could be very, very damaging to do many quarters of study, like a whole SBS, 9 months, and then have one exam at the end that tells you you failed everything. Puede ser muy perjudicial en comenzar una escuela de la Biblia y no tener retroalimentación y al final te dicen, lo reprobaste. It's much better to have a variety of periodic evaluation all along the way so that you can see how, wow, I've got stuff to learn here. I need to improve here. I'm doing great here. Es mejor tener evaluaciones periódicas y seguidas que te digan, oh sí, lo estoy haciendo bien, puedo mejorar en este aspecto. Feedback, feedback, feedback. So important. Retroalimentación, retroalimentación, retroalimentación es muy importante. So the other wonderful thing about any curriculum is it's like a journey that we're on. Y lo otro realmente maravilloso del currículum es que es como un viaje en el que estamos. It's like an itinerary you follow. Es como un itinerario al que vas a seguir. So we know I start at this origin point and I end up in a very different destination. Entonces yo sé que estoy comenzando en un punto de origen, pero voy a terminar en un destino totalmente diferente. But each stage and step of the journey is important. Pero cada etapa, cada paso del viaje es importante. We shouldn't jump over one and go too quickly because then we don't learn as much. Y no tenemos por qué saltarnos de procesos, porque si no, no vamos a aprender demasiado. So part of our goal in following this itinerary is making sure we're on time at each location. Parte de nuestra meta en este itinerario es que estemos a tiempo en cada destino And that we don't lose anybody in the process. y que no perdamos a nadie en el proceso. It can be very easy if there's one person who constantly is looking at something and gets distracted, that we move on too quickly. Puede ser bien fácil moverse muy rápidamente si tenemos a una persona que se distrae viendo para todos lados. So in our courses, we try and pay attention to one another En nuestros cursos estamos queriendo poner atención los unos a los otros, to make sure we're all together, we're traveling well, de que estamos todos juntos, de que estamos viajando bien and to talk through any communication that needs to happen. y que haya comunicación que necesita pasar. This means that we make space for one another. Eso significa que nos abrimos espacio los unos a los otros. Okay, so the word university is made up of two words, unity and diversity. La palabra universidad está compuesta por dos palabras, uni y diversidad. And in YWAM, we have a lot that unifies us. Y en Jucum tenemos muchas cosas que nos unifican. It doesn't matter where you meet a YWAM missionary, we all have a starting point in a discipleship training school. No importa en qué lugar del mundo conozcas a un jucumero, siempre tenemos este punto en común, ¿dónde hiciste tu escuela de entrenamiento? We live in communities together. Vivimos en comunidades, We have shared YWAM values and biblical values. tenemos nuestros principios bíblicos y nuestros valores de Jucum And we're pursuing God in a radical discipleship. y estamos persiguiendo a Dios de esta manera radical en discipulado. And while there's so much that unifies us together in our communities, Y dentro de nuestras comunidades, aunque hay muchas cosas que nos unifican,
there's also wonderful, vibrant diversity. Hay también mucha diversidad que es bien vibrante. We all come from very, very different backgrounds. Todos venimos de trasfondos súper diferentes. We speak different languages. We have different denominations. Hablamos diferentes lenguajes, tenemos diferentes denominaciones. We have different skills and abilities and knowledge and character. Tenemos diferentes habilidades, conocimiento, personalidades. So when you throw all of this mix of diversity into a community together, Y cuando pones toda esta diversidad y lo juntas en una comunidad, there's potential for huge amounts of life and lots of misunderstandings too. hay potencia para mucha vida, pero también para muchos malentendidos. So we get to have roommates that really either make our lives wonderful or drive us up the wall. Tenemos compañeros de cuarto que nos pueden ser las personas más maravillosas o que nos pueden tener colgados de las paredes. We learn that we need to make space for one another and honor one another just like Trinity does. Aprendemos que tenemos que honrarnos los unos a los otros y darnos espacio, así como lo hace la Trinidad. We're actually so blessed by this diversity and unity. Somos muy bendecidos por esta diversidad y por esta unidad. So part of what we need to think about as well in the University of the Nations Parte de lo que tenemos que pensar también en la Universidad de las Naciones is we have incredibly diverse training and courses. es que tenemos una increíble diversidad de entrenamientos y cursos. So in the University of the Nations, you can learn how to dig a well En la Universidad de las Naciones puedes aprender desde cómo perforar un pozo or be a midwife and deliver babies. o ser una partera y asistir en partos. You can learn design or community development. Puedes aprender diseño o desarrollo comunitario. Almost anything you can imagine, there's some expression of that training available to us. Casi todo lo que te puedas imaginar, hay una expresión de ese entrenamiento disponible. Because of the diversity of the training, it's very hard to evaluate and assess and grade that training. Y debido a la diversidad de este entrenamiento, muchas veces resulta difícil calificar o valorar este entrenamiento. But there are some amazing tools that are available to us. Pero hay herramientas bien precisas que están a nuestra disposición. And again, what we're hoping to do is break down a workflow Y lo que estamos buscando es cortar o sesgar un flujo de trabajo into the essential building blocks for how to do a job in a wonderful way. dividir este flujo de trabajo en pasos para que nos permitan hacer el trabajo. So sometimes when we're designing a curriculum, we're actually reverse engineering. Y algunas veces cuando estamos desarrollando un currículum, lo que estamos haciendo es ingeniería en reversa. It's like in order to figure out how a car works, we take all the parts apart and analyze them and look at them in detail, and then we build it all back up together. Es, por ejemplo, como tener un auto y desmantelarlo, tomarlo pieza por pieza para entender cómo funciona y luego volverlo a armar. So education has to think of what are the essential ingredients for how we build this. La educación básicamente lo que está pensando es cuáles son los ingredientes esenciales que necesito para construir tal o cual cosa. In fact, much of our training is field-based. Mucho de nuestro entrenamiento se desarrolla en el campo. So we think about the missionary on the field with an unreached people group and then work our way back to figure out evangelism tools that we can use. Entonces, podemos empezar a pensar en este misionero que está en el campo alcanzando a grupos no alcanzados y ver cómo hacemos para conseguir estrategias de evangelismo. So as an example, say we want to bake a cake and teach others how to bake a cake. Por ejemplo, imaginémonos que necesitamos o que queremos hacer una torta y vamos a explicarle a la persona cómo hacer la torta. In order to do this well, we often will have a recipe that we're going off of. Y para hacer eso necesitamos una receta que vamos a seguir. It tells us the ingredients, it tells us the timing, it tells us how hot to put things. Nos dice los ingredientes, nos dice las temperaturas, qué tanto necesito modificar. There's a sequence you have to follow, and you can't do those things out of order, otherwise you don't end up with a cake at the end. Hay una secuencia y necesito seguir esos pasos para poder tener el resultado de mi torta, si no, no va a ser una torta. So our challenge is to follow the recipe and understand these are the building blocks to make a wonderful cake that people actually want to eat at the end. Así que nuestro desafío es seguir esa receta y tener esos pasos para que el resultado sea una torta que la gente quiera comer. So in the design of curriculum, that's what we're looking at. Así que al diseñar un currículo, eso es lo que estamos The buscando. essential building blocks, Estos pasos esenciales, the right timing, los tiempos correctos, grading and assessment to check at each point of this of the recipe, have we done it right? evaluación, valoración y calificación de a cada momento de la receta. ¿Lo estamos haciendo bien? So what we can work off like a recipe is something called a rubric. Y lo que podemos
tomar de este punto de la receta es algo como un rubro. So the rubric is a powerful tool for us. El rubro es una herramienta poderosa para nosotros. It means that everybody involved in education is aware of the criteria that we are evaluating. Implica que cada persona que forma parte de esta educación o de este proceso educativo va a estar consciente de lo que se está evaluando. Expectations are clear, it's transparent on both sides for us. Las expectativas están claras y es transparente tanto para un lado como para el otro. And then what the rubric becomes is almost like a tape measure. Y lo que el rubro se vuelve es casi como una cinta métrica. If we're seeing how far we've come or how long we can jump, we need to all use that same rubric, that same measurement. Si podemos medir qué tan alto puedo o qué tan largo es mi salto, todos podemos usar esa misma cinta métrica, esa misma medida. So even in a staff team, when we gather together to do grading together, we all need to be aware of, okay, what is the rubric? How many points for the introduction? Aún como personal, cuando nos reunimos y hacemos nuestras evaluaciones, tenemos que tener conciencia de, ok, ¿cuántos puntos vamos a dar por la introducción? And this too creates a really safe boundaries for how to do something well and evaluate each part of the process well. Y esto también crea límites sanos de cómo vamos a evaluar el proceso. God does this the whole way through the biblical narrative. Y Dios hace esto mismo en toda la narrativa bíblica. We see this when the Israelites are liberated from Egypt and come out in Exodus. Vemos en Éxodo lo que Dios hace con los israelitas cuando los saca de Egipto. There's something so human about seeing God come through in this amazing deliverance, like the Red Sea parting and for them to walk in dry land. Hay algo tan increíble de cuando vemos a Dios abriendo el mar para que los israelitas caminen en tierra seca. And what they do at those pivotal moments is they build an altar. They find these big boulders and they build something to say this is a monument of God's faithfulness to Y us. lo que hacen en esos momentos es conseguir rocas y edificar altares de monumentos para recordar lo que Dios hizo por nosotros en este momento. We were slaves in Egypt and now we're his sons and daughters, chosen for his name. Éramos esclavos en Egipto, pero ahora somos sus hijos y sus hijas, elegidos por su nombre. Look what God has done. Look how much we've changed. Miren lo que Dios ha hecho y miren cuánto hemos cambiado. So they build an altar, and the idea is this story, our grandchildren and great-grandchildren should know this story. Y la idea es, estamos edificando este altar para que mis nietos y mis tataranietos puedan conocer esta historia. Because it tells, number one, of God's faithfulness Porque número uno habla de la fidelidad de Dios and of our obedience in the midst of a Father, Son, and Holy Spirit who love us, y de nuestra obediencia a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo que nos aman, who have great purposes and plans for our lives. que tienen propósitos increíbles para nuestras vidas. We've also perhaps experienced painful grading times where we're compared with each other. Y también puede que hemos experimentado dolor cuando nos han estado comparando con las calificaciones de otras personas. So one of the hardest things is for us to have to be able to do drawing, for instance, and I'm constantly looking at my neighbor going, oh, I wish I could draw like that. Por ejemplo, puede ser que yo no sea tan bueno dibujando y estoy viendo a mi vecino como, "Oh, me gustaría poder dibujar bien como él lo hace." And the idea behind grading and evaluation is not to compare one student with the other, but to compare where did we begin and how far have we come. Y la idea en la educación no es nunca comparar a un estudiante con el otro, sino probar dónde comenzaste y dónde terminas. Having a greater awareness of where I'm very strong and I have gifts and ability and where I have weaknesses. Estar consciente de cuáles son mis puntos fuertes, mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Because after a while, I'll be able to do self-assessment. Porque dentro de poco voy a poder autoevaluarme a mí mismo. And what happens is when I start to have my strengths affirmed by my school leader and my staff, Y lo que pasa es que cuando alguien está recibiendo afirmación de sus líderes de escuela o de su personal, over time I build confidence. siento confianza. Because not only do I know how to do something in theory, but I'm actually putting it into practice in real life. Porque no solamente estoy aprendiendo teoría de cómo hacer algo, sino que lo estoy practicando en el diario vivir. I've done it, which means I know it. Como lo hice, así que lo conozco. This is something that's also very unique to the University of the Nations. Y esto es algo que caracteriza y algo único de la Universidad de las Naciones. We don't just deliver a whole lot of theory textbooks. No solo damos un montón de libros de teoría,
We actually have a desire, like Jesus did with his disciples, that they would go out and heal the sick and cast out demons and do what he was teaching them to do. Tenemos este deseo de, así como Jesús mandó a sus discípulos, de mandar a la gente para sanar a los enfermos y para hacer lo mismo que él estaba haciendo en su ministerio. Because discipleship and learning is about learning to rule and reign with God over every area of life. Porque discipulado y entrenamiento se trata de poder reinar con Dios en cada área de tu vida. This totally reframes how we see education and learning. Y esto modifica totalmente la manera en que vemos educación y aprendizaje. It becomes something we do with our whole body, Se vuelve algo que hacemos con todo nuestro cuerpo, with our mind, our will, and our emotions, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras emociones and with our spirit. y con nuestro espíritu. What's really important to realize is assessment is actually a conversation. It goes two ways. Y es importante darse cuenta de que evaluación es una calle de doble sentido. So while I, as a school leader, need to be able to grade and assess and evaluate all of the students in their process, Y si bien es cierto que yo como líder de una escuela tengo que poder evaluar los procesos de todos los estudiantes, at the same time, my chances of success increase exponentially when I have feedback from my class. al mismo tiempo mi éxito se va a incrementar exponencialmente cuando mis estudiantes me den retroalimentación. When we can give feedback to our guest speaker. Cuando le podamos dar retroalimentación a nuestro orador invitado. Because the idea is to start a conversation with great humility of allowing one another to speak into one another's lives. Porque la idea es comenzar este diálogo en humildad en que nos podamos evaluar a cada uno en nuestras vidas. A great way for us to do this as staff or school leaders is to have one-on-ones with our students. Y una buena manera de hacer esto como líderes de escuela es tener tiempo uno a uno con nuestros estudiantes. To hear from them, is the week going slowly? Is it going too fast? Did they lose track early on Tuesday? Poder escuchar cómo está siendo la semana. ¿Te parece que está siendo muy larga? ¿Está siendo muy corta? ¿Te perdiste en lo que estaban hablando el martes? Do they have all the information they need to succeed? ¿Tienen toda la información que necesitan para tener éxito? Was the assignment that I set over the weekend, did they have enough time to complete it? La tarea que te di para completar el fin de semana, ¿tuviste suficiente tiempo para hacerla? Is there a better way to learn this content? ¿Hay una mejor manera de que pudiéramos aprender este contenido? And what I'm doing with that feedback is I'm tweaking and changing my curriculum so that every year my curriculum gets stronger and more effective. Y lo que estoy haciendo es evaluar y arreglar mi currículum para modificarlo para que cada vez sea mejor. Because when my students succeed, I succeed. Porque cuando mis estudiantes tienen éxito, yo tengo éxito. So I'm constantly desiring that we have this feedback loop that goes around between us. Entonces constantemente yo estoy deseando que esté esta retroalimentación, este círculo. So we often think of the classroom as being the place where people are really getting educated. It's very formal. Muchas veces tenemos ese concepto de que un salón de clases tiene que ser algo muy formal. And that's true. Y sí, es verdad. But there's also a whole level of non-formal education that happens. Pero también hay educación no formal que pasa. And these are things like worship and intercession and work duties. Y estas son cosas como alabanza, intercesión, trabajo práctico. And then there's even informal times where we're perhaps having fun around the table or playing games or sport. Y hay también tiempos informales donde quizás estamos jugando o practicando algún deporte o solo alrededor de la mesa hablando. Our community life together. Nuestra vida comunal. And what can happen if we're not careful is we can teach something in the classroom and then contradict it completely around the dinner table. Porque lo que puede pasar es que estamos enseñando una cosa en el salón de clases y luego lo contradecimos en la hora de cenar. And we want to make sure that our lives don't contradict what these good values that we're trying to teach our students in the classroom, because they will notice. Y queremos estar seguros de que nuestro estilo de vida no contradiga lo que estamos enseñando, porque los estudiantes lo van a notar. Integrity is about being integrated in every area of our lives. La integridad se trata de ser íntegro en cada área de tu vida. And none of us have made it. We're pursuing Christ, being made into his image. Y nadie de nosotros lo ha logrado. Todavía estamos siguiendo y buscando ser como Cristo. So often a student will have a great idea for how our community could function better. Y muchas veces los estudiantes van a venir con ideas de cómo la comunidad puede funcionar mejor. What we want to give to the students is an ability for them to say, hey, this is what would work better. Lo que queremos hacer es darles este espacio seguro al estudiante para que puedan expresar,
Así la comunidad funcionaría mejor. And as much as they're open to learning from us, we should also be learning from our students and Y from our staff. así como ellos están dispuestos a aprender de nosotros, nosotros tenemos que aprender de nuestros estudiantes y nuestro personal, Because then we have a wealth of communal learning. porque ahí tenemos un pozo de sabiduría comunal. So sometimes we don't know the history of a student and their early education. Algunas veces no tenemos conciencia de la historia educativa de un estudiante. It shouldn't surprise us if a student is told they have an examination and they get very stressed. No nos tiene que sorprender si le decimos a alguien, voy a dar un examen y que se pongan estresados. Because many of us as children had to write exams and it was the most stressful thing we've ever experienced. Porque muchas veces, aún en nuestra niñez, teníamos exámenes y nos poníamos muy estresados, era terrible. And while it's great to have an exam, Y mientras que sí es bueno tener un examen, we should probably use that as just one of our assessment tools, not the only assessment tool. probablemente esa tiene que ser solo una herramienta de calificación y no todas veces la misma herramienta. With our learning styles, all of us develop and learn in very diverse and different ways. Con los estilos de aprendizaje, todos nosotros aprendemos de maneras bien diferentes. And what we hope to do is meet each student with creative assignments, creative projects that they can be engaged with. Y lo que estamos buscando es involucrar al estudiante con maneras creativas de evaluarlos. Like I said already, evaluation should be done early and often. Como mencioné antes, la evaluación tiene que ser dada a un principio, pero tiene que pasar periódicamente. So some examples of different evaluation. Algunos ejemplos de evaluaciones diferentes. We can have students write book reports. Podemos tener estudiantes que escriban libros, reportes de libros. We can create book clubs together where we read and study and discuss. Podemos tener clubs de libros donde nos podamos reunir y discutir sobre los libros. We can have creative assignments where they dramatize something that they've learned in a humorous or fun way. Podemos tener asignaturas creativas donde puedan dramatizar o poder reflejar cómo están aprendiendo. We could tell stories. Jesus was brilliant at doing that. Podemos contar historias. Jesús era increíble haciendo esto. We could have creative projects where they have to blog or they have to make a video log. Podemos hacer proyectos creativos donde tengan que crear un blog Or maybe they do a creative assignment and have to use Photoshop. o algo creativo donde tengan que usar Photoshop. Perhaps they have to do some public speaking, Tal vez puedan ser algo de oradores públicos, create a PowerPoint. crear un PowerPoint. As many diverse ways of seeing, have they synthesized this knowledge and are they able to reproduce it in a different form? Básicamente, maneras de poder ver cómo están sintetizando la información y expresarlo en maneras diferentes. Because real learning takes one ingredient and then makes something beautiful out of it on the other side. Porque el verdadero aprendizaje toma algo que está aprendiendo y lo reproduce en una manera bella. So please do think of a variety of different ways that we can use as assessment and evaluation tools. Así que por favor, sean libres y piensen en maneras de evaluar. This strengthens our whole curriculum Esto fortalece nuestro currículum and will probably make for some very humorous and fun moments in the classroom where learning occurs. y esto va a producir también muchos momentos divertidos en el salón de clase. The other aspect that I really love as a school leader is talent spotting. El otro aspecto que realmente disfruto de ser un líder de escuela es poder ver el talento. I'm constantly looking at my students to see, wow, what do they do really, really well? Constantemente yo estoy viendo a mis estudiantes y evaluando qué es lo que realmente pueden hacer bien. And when I see it, I come alongside them and I say, wow, when you wrote that paper, you are a brilliant writer. Y cuando yo descubro, yo voy a ellos y les digo, wow, sos un escritor brillante. Students long for people to come alongside them and affirm them in what they do very, very well. Los estudiantes están buscando que alguien venga y los afirme en lo que están haciendo bien. Many of these same students came back with their report card from school Porque muchos de estos estudiantes volvieron de sus escuelas con los reportes de calificaciones and showed it to their parents, all A's and B's except for one failing grade. y se los mostraron a sus papás con puras A's y B's y una materia que estaban reprobando. Only to have their dad focus on the failing grade. You have to get better at this. You have to get better at this. Solo para que el papá se enfocara en esa materia que estaba siendo reprobada. Tienes que mejorar en eso, tienes que mejorar en eso. Part of evaluation and assessment and grading is helping us to realize I have a vocational call. Y parte de este proceso de evaluación y calificación es que puedas darte cuenta de tu vocación. In fact, to be good at one thing means, on the flip side, I have a weakness in another area. Ser bueno en una cosa implica que probablemente no seas tan bueno en otra. All of us have weaknesses and all of us have strengths.
Todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. So often in teamwork, we actually complement one another because my weakness is your strength and we make space for one another. Muchas veces cuando estamos trabajando en equipo, mi fortaleza va a ser tu debilidad y ahí es donde estamos complementando. And then we do amazing things that I could not have done alone. Y hacemos cosas maravillosas que yo no hubiera podido hacer solo. Teamwork is a very important part of learning. El trabajo en equipo es una parte importante del aprendizaje. So I'll sometimes have individual assignments so that nobody can hide and we can see how everybody's doing. Así que a veces vamos a tener asignaciones que son individuales donde nadie se puede esconder y vamos a saber lo que estás haciendo. And at other times I want to see, can people work in a team and relate and communicate and delegate? Pero otras veces quiero ver si la gente puede trabajar en equipo y comunicarse bien y delegar To share bigger projects and succeed. para compartir proyectos que son más grandes y tener éxito en estos. It's very important to do all of this. Es muy importante hacer todo esto. And what we want to do is really highlight, wow, you're really good at this. If with practice and with effort, you could be professional. Y lo que queremos hacer es evaluarlos de esta manera. Eres muy bueno en esto y si practicas puedes llegar a hacerlo a nivel profesional. Very often we do things well without realizing, wow, I'm really gifted. A menudo hacemos cosas y no nos damos cuenta de, wow, sí tengo talento para esto. And the things we do badly, we could only ever get maybe good at. Y tal vez las cosas en las que somos malos podemos llegar a ser buenos. So all of this culminates in each student becoming more self-aware. Todo esto lo que busca es que cada estudiante se vuelva más autoconsciente, They can assess their own contribution. que puedan evaluar su contribución, They can become more proficient and more confident in the things that they love to do. que sean más proeficientes en las cosas que aman hacer. They can practice and work at it. Pueden practicar, They can get feedback and encouragement. pueden recibir retroalimentación y pueden ser animados en esto. And in the end, they'll follow the vocational call of God in their lives Y al final van a seguir el llamado de Dios para sus vidas, by remembering, wow, that school leader really believed in me. al recordar, ese líder de aquella escuela creyó en mí. My staff was so faithful to do one-on-ones and to encourage me. Mi personal, el de la escuela, siempre estaba buscándome, teniendo tiempo conmigo y animándome. When God called me, I felt so intimidated, but they prayed for me. Cuando Dios me llamó, yo me sentí súper intimidado, pero oraron por mí. And now look where I am 20 years later. Y ahora, 20 años después, miren dónde estoy. We all have people like that where we go, I'm so thankful for your contribution to my life. Todos tenemos ese tipo de personas que decimos, estoy tan agradecido por lo que hiciste en mi vida. This is what godly education should look like. Y eso es lo que tiene que ser una educación bajo parámetros de Dios. So whether you're running an extension studies course where you have one session each week, Sin importar si estás corriendo una sesión de estudios extendidos o solo una sesión una vez a la semana, or a 2-week seminar, o un seminario de 2 semanas, or a 9-month SBS, o una escuela de la Biblia de 9 meses, or a 12-week design school, o una escuela de diseño de 12 semanas, what you're wanting to do is carry a thread all the way through a journey. lo que tienes que hacer, lo que estás buscando es tener una continuidad, un hilo de continuidad. You should be thinking about the sequencing of the coursework. Hay que estar pensando en la secuencia del trabajo. Do the students have enough of a foundation to build upon? ¿Tienen los estudiantes suficiente base para poder edificar sobre esto? A variety of assignments and assessment tools. Una variedad de calificaciones o de valoraciones. Lots of question and answer time, lots of discussion time, Mucho tiempo de discusión, de preguntas y respuestas. theory and lots of practice. Teoría, pero mucha práctica. And in all of these moving pieces, what you're trying to do is not have a set curriculum that is set in stone, Y al mover estas piezas, lo que estamos buscando es no tener un currículum que esté grabado en piedra, but an organic and life-giving structure and backbone to the school. pero una columna vertebral que sea dinámica y que le dé estructura a toda la escuela. If a student is struggling with a particular topic, it might require more time, more investment. Si un estudiante está luchando o le resulta difícil un tema, puede ser que necesitamos invertir más tiempo. It may mean that you have to go to your guest speaker and say, listen, I think you lost 80% of the class on Tuesday when you said this.
could you go over that point once more with us? Eso puede implicar ir a tu orador invitado y decirle, ¿podrías volver a repetir eso? Porque parece que perdiste al 80% de los estudiantes el martes cuando dijiste tal o cual cosa. One of the most profound things is not letting the schedule of the school overrun all of the educational moments. Una de las cosas bien importantes es no dejar que tu horario de clases sea lo que dicte todos tus periodos de educación. The schedule should serve us and our students' learning, not overrun us. El horario de programación tiene que ser una herramienta que nos sirva a nosotros y no nosotros ser sirvientes de él. The most important thing you can be doing as a school leader or as staff is to be in the classroom with your students when they're learning. Lo más importante que puedes hacer como personal de una escuela es estar con tus estudiantes cuando están aprendiendo en el salón. And to constantly be inviting and discerning what the Holy Spirit is saying at any given moment. Y constantemente estar discerniendo qué está diciendo el Espíritu Santo para cada momento. Perhaps you need to take a moment at the end of class because the Holy Spirit has something to say. Tal vez puede ser que tengas que pausar al final de la clase para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Maybe one of the students has discerned something. Tal vez uno de los estudiantes ha discernido algo. Perhaps we need to pray or apply something. Tal vez tenemos que orar o aplicar algo. These moments are part of a university of the Spirit, like the University of the Nations. Estos momentos son preciosos para el Espíritu en la Universidad de las Naciones. And this is also part of our responsibility. Y es parte de nuestra responsabilidad también. So I am sure that some of you have new things bubbling up in your hearts. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen cosas en sus corazones que quieren salir. Perhaps you would love to start a new curriculum or a new type of training within the University of the Y Nations. puede ser que te interese empezar un nuevo curso o un nuevo entrenamiento en la Universidad de las Naciones. If it's with extension studies, Si es con estudios extendidos, you would often think about who is the student that I would like to serve? muchas veces tenemos que pensar quién es el estudiante al quien yo quiero alcanzar. How do I give them the tools they need maybe to do fundraising and stay long-term in missions? ¿Cómo les doy estas herramientas, por decir algo, para que puedan hacer captación de fondos y poder ser misioneros a largo plazo? Perhaps you're eager to start a seminar with the University of the Nations. Tal vez algo que está en tu corazón es comenzar un seminario con la Universidad de las Naciones. Maybe it's in podcasting or something new. Tal vez es un podcast o algo nuevo. And what you're wanting to do again is design a curriculum for 2 weeks to teach someone how to go through the basics of podcasting. Y básicamente quizás lo que quieres hacer es desarrollar un currículum de 2 semanas para darle los fundamentos básicos a una persona de cómo hacer un podcast. How to record clean audio, do amazing interviews. Cómo hacer grabaciones de audio que sean limpios, cómo hacer buenas entrevistas, Tell people stories. cómo contarle historias a la gente, Mobilize people for missions. movilizar personas a las misiones Get people going to unreached people groups. e ir a personas o a pueblos no alcanzados. Maybe you want to design a whole course, Tal vez 12 quieras weeks. diseñar un curso completo de 12 semanas. If you want to do some of these things, there is huge scope for new things within the University of the Nations. Si eso es algo que te interesa, hay mucho lugar para eso en la Universidad de las Naciones. And what you would do is try and figure out, okay, which college do I think that my training belongs in or would fall under? Y lo que tienes que pensar es, ¿bajo qué facultad caería el currículum que yo quiero hacer? So it could be about healthcare, in which you would go to the College of Counseling and Healthcare. Puede ser algo con salud y eso iría al Departamento de Sanidad y Medicina. Or it could be about design, in which case you would come to College of Communication. Puede ser diseño y eso vendría a la Facultad de Comunicaciones. You can contact any one of these colleges and we will help you to come up with the curriculum and give you advice. Y puedes contactar a estos departamentos o facultades y nosotros estamos más que contentos de darte consejo. Hear your heart and reverse engineer something so amazing that we could train others with. De escuchar tu corazón y hacer esta ingeniería reversa para ver qué podemos hacer. The other way to think about it is to find someone where you go, wow, I really admire this person. La otra manera en que podemos pensar de eso es encontrar a alguien que admiras cómo hace algo. They've been working for many years in this area and I want them to be my guest speaker because I want the students to see, wow, I could be there where they are in 25 years' time. Por ejemplo, exponer a tus estudiantes a alguien a quien tú admiras mucho, que es muy bueno en un área específica, e invitarlos para que digan, en 25 años yo puedo estar haciendo algo parecido. Having amazing speakers who can not only talk about what they do, but have really done it for many, many years faithfully. Tener oradores que no solo sean increíbles en lo que hacen, sino que hayan sido fieles en lo que han estado haciendo. Is a great inspiration for our students. Y eso es una gran inspiración para los estudiantes.
So when you come ready to register your school, you'll go to app.uofn.edu. Así que cuando estás listo para registrar tu curso, vas a la página web de la Universidad de las Naciones. and you'll register your weeks and your topics. Vas a registrar tus semanas y tus temas. You'll need to be thinking about what kind of outcomes and results you want to see in the students' lives. Tienes que estar pensando en los resultados que quieres ver en la vida de los estudiantes. And these outcomes fall into three main areas. Y estos resultados pueden caer en tres principales categorías. What new knowledge do you want them to understand? ¿Qué nuevo conocimiento quieres que entiendan? What did they not know before that you need to impart to them? ¿Qué es el conocimiento que no tienen ahora, pero que quieres impartirles? What skill do you want to grow out of this new understanding? ¿Qué habilidades quieres que se produzcan a partir de que ellos entiendan esta información? What new, essential, practical ways can they create change in the world? ¿Qué nuevas maneras prácticas ellos tienen para poder crear un cambio en este mundo? And thirdly, outcomes, the outcome of character. Y tercero, el carácter, el resultado en el carácter. What personal change do you want to see in their character, in their work ethic, in their punctuality? ¿Qué cambio personal quieres ver a nivel interno, en su carácter, en su personalidad, en su puntualidad? And what you write into those outcomes areas is what you hope to see at the end of your training in every one of your students. Y lo que estás escribiendo o describiendo en esta casilla de resultados es lo que esperas ver en la vida de tus estudiantes al final del curso. This is how we ensure that our students are evaluated well and that we're evaluating our own curriculum and programs and training to keep a high standard. Así es como nos estamos asegurando de que nosotros estamos recibiendo la retroalimentación de nuestros estudiantes. So just like that lady on the bus, we don't want to get lost in the process of our journey. Así como esta dama del autobús, no queremos perdernos en el proceso del viaje. We want to feel safe with those who are traveling with us. Queremos sentirnos seguros con aquellos que están viajando con nosotros. We want to make sure that the school runs well. Queremos que la escuela funcione bien. We want to make sure that the journey begins in one location and ends in a wonderful different location. Nos tenemos que asegurar de que nuestro viaje va a empezar acá, pero va a terminar en un lugar increíblemente bueno. We want to be good tour guides who explain each stop and why it's essential to the process. Queremos ser buenos guías turísticos que expliquen los pasos de un lugar y por qué es importante que vamos parando ahí. And most of all, we need the presence of God to dwell among us. Pero sobre todo necesitamos la presencia de Dios habitando entre nosotros. In our classrooms, in our YWAM bases, in our communities, En nuestras clases, en nuestras bases de Jukuma, en nuestras comunidades, in our intercession and worship, in our love feasts, en nuestras cenas de amor, en nuestras evaluaciones, that God has infused into our education, que Dios esté involucrado en nuestra educación and that His story and our story became one. y que su historia y nuestra historia se vuelvan una. That we learn not only who God is, but how to make Him known. Que no solo aprendamos quién es Dios, sino que lo podamos dar a conocer. Just as we learn to rule and reign over every area of life. Así como vamos a aprender a administrar y a reinar en cada área de nuestra vida. So I hope this was encouraging for you. Espero que esto haya sido de ánimo para ustedes. I'm excited to see many schools come from your regions of the world. Yo estoy emocionado en ver escuelas que aparezcan o que se originen en sus regiones del mundo, Because the future is wide open. porque el futuro está abierto a posibilidades. And God wants us to co-labor with faithfulness Y Dios quiere que colaboremos en fidelidad and in obedience to His call on our lives. y en obediencia a su llamado en nuestras vidas. So thank you. Así que gracias.